La última clase habíamos terminado con el tema 1. Hoy vamos a entrar al tema 2, que se titula flexión, análisis por flexión, y dentro del análisis por flexión está dividido en 3 partes. Nosotros vamos a ver 2 de estas partes en la clase. Una primera parte que se refiere a esfuerzos combinados y una segunda parte que es la flexión asimétrica. Aquí estamos empezando con el esfuerzo combinado. Se dice esfuerzo combinado cuando hay más de un tipo de esfuerzo. Puede haber tracción con compresión, compresión con flexión, más de un tipo de esfuerzo. Está combinado. Nosotros en el presente curso vamos a ver las flexotracciones y flexocompresiones. Ustedes sí han podido ver otros esfuerzos combinados que pueden ser torsión, corte, flexión, en resumen. Entonces la parte complementaria a este tema es la flexotracción y flexocompresión. Entonces vamos a ver las flexotracciones y flexocompresiones. Para esto nosotros vamos a partir de la presentación de este esfuerzo que se puede dar por 2 causas. Uno, cuando la carga tiene una inclinación respecto a la aplicación, lo que va a generar una tracción más flexión o compresión más flexión. La otra alternativa es que la carga sea paralela al eje longitudinal y que además genere una excentricidad con respecto al centroide, lo que va a generar un esfuerzo combinado. Entonces, de estas 2 formas vamos a empezar por la primera, en la que vamos a plantear el esfuerzo combinado por las cargas inclinadas. Para eso vamos a tener, se pueden dar 3 casos en este tipo de modalidad. Uno, cuando la flexión genere en un plano, con respecto a uno de los ejes, puede ser al eje X, y más el efecto de la tracción. Eso normalmente se plantea a través de un sistema equivalente de este problema, planteando en 2 problemas más simples, donde vamos a poder ver el efecto de la tracción más el efecto de la flexión. Este sistema, con estos 2 problemas simples, son equivalentes. Descompongo esta fuerza en su componente en X y en Y. Y eso planteo 2 sistemas más simples. Tracción más flexión. Entonces, esto me va a generar un esfuerzo combinado. Esta carga va a generar una tracción y esto una flexión. Entonces, una flexocompresión con respecto al eje X. También se puede presentar esto con respecto a los otros, al eje Y. Para generar esta ecuación que nos permita determinar el esfuerzo combinado en este tipo de esfuerzo conocemos, que es esfuerzo de carga axial. El esfuerzo generado por esta carga es P sobre A. Tracciones vamos a considerar positivas y compresiones negativas. Esto jala, tracción en toda la sección, va a ser más P sobre área transversal de la sección. La flexión, esto es flexión simple, un momento que genera flexión alrededor del eje X. Esa flexión es igual sigma, es igual al momento, que va a ser P por su brazo, PY por su brazo, y va a ser ese momento multiplicado por la distancia del centroide de la sección transversal hacia la fibra más solicitada sobre la inercia. Y eso será una suma algebraica la que nos dé el esfuerzo. En cada punto puede ser variable dependiendo qué dirección y qué sentido o qué sentidos tienen los momentos y las cargas. Entonces aquí vamos a ver un poquito más adelante. Ahí está.
podemos ver la ecuación que nos permite determinar ese esfuerzo combinado para el caso de flexión con respecto al eje X. Dice esfuerzo en la dirección Z, que es el eje longitudinal Z, en el punto N, o sea, hay que determinar un punto en el que vamos a determinar, va a ser igual. Como los esfuerzos vamos a identificar con un signo, las tracciones con más y las compresiones en menos. Entonces voy a poner la posibilidad de que indistintamente se dé o tracción o compresión. Para eso voy a utilizar el signo más y el signo menos, sí, distintamente. Entonces digo más menos la parte de la tracción o compresión que se va a dar, la carga axial PZ sobre A, más menos, dependiendo al punto en el que estoy analizando, el momento respecto al eje X por su distancia del eje de flexión del eje X hacia la fibra extrema donde se da el esfuerzo o donde quiero determinar sobre la inercia. Ecuación que me permite determinar el caso de flexión simple con respecto al eje. También podría darse respecto al otro eje, al eje Y. Entonces, para eso, para mostrarles lo que hago es rotar de tal forma que el eje X, que era horizontal, ahora le pongo hacia arriba, es como si el plano hubiese cambiado, nada más. Y entonces otra vez la carga, pero esta carga está inclinada en el plano correspondiente al eje Y para generar el momento aquí. Planteo el sistema equivalente, voy a tener carga axial en dirección siempre Z y el momento que va a ser respecto al eje Y. Hasta el eje Y generará ese momento. Entonces la ecuación que me permite determinar esto es lo que me genera el esfuerzo en un punto de la sección debido a la carga axial, más menos PZ sobre A, más la flexión con respecto al eje Y. Momento en Y por la distancia de este eje perpendicular a la fibra en la que estoy determinando, en X ahora es este, y sobre la inercia con el plano de flexión. Tengo ya dos casos, uno cuando la flexión es con el eje X y el otro cuando la flexión es con el eje Y. Adicionalmente, podría estar la carga no en un plano, no en el plano XY, XZ o YZ. Podría encontrarse en un plano inclinado que no contemple ninguno de los X. Para eso voy a recurrir a otra diapositiva. Aquí. Aquí tenemos con respecto a los dos ejes, o sea, el esfuerzo o la carga no se encuentra en el plano XY, ni que es XZ ni YZ, se encuentra en un plano inclinado, o sea, es una fuerza espacial. Aquí está la fuerza, es una fuerza espacial, y entonces para generar las condiciones puedo plantear un sistema equivalente donde planteo las fuerzas descompuestas. Como es espacial, tiene componente en X, en Y, en X, en Y y en Z. Luego, para plantear los momentos, estas fuerzas van a generar momentos en este punto, que es el punto de apoyo para este caso. Momento en X, en Y. Entonces puedo ver de aquí que el momento en X, respecto a este X, es esta carga PY por este brazo, para esta ménsula. El momento en Y, respecto a este eje, es este eje PX por este brazo. Tengo los momentos. El esfuerzo total en cualquier punto de la sección de este elemento va a ser sigma Zn igual más menos PZ sobre A, que es debido a esta carga, la carga axial, más la flexión con respecto al eje X, o sea, el momento en X. Momento en X por Y, por la distancia de este eje de flexión a la fibra, YN, sobre la inercia con respecto al eje de flexión. Más menos el momento que nos genera la carga X, que es alrededor del eje Y, de este eje vertical, MY, por la distancia de este eje hacia la fibra en dirección X, al donde quiero determinar el esfuerzo,
sobre la inercia con respecto a este eje de flexión. Y tengo el problema de flexión de esfuerzo combinado cuando la carga está en el espacio. Este es el método de esfuerzos combinados cuando la carga está inclinado, o sea, produce la inclinación de la carga con respecto a los ejes correspondientes el esfuerzo. Para poder ver nosotros un comportamiento de la utilización de este problema, vamos a plantear un ejercicio que aquí le estoy mostrando. Dice, aplicación. En la ménsula representada en la figura 2A2, calcular los esfuerzos en los 4 vértices anteriores. 1, 2, 3, 4 para la siguiente información. Y nos da la sección del elemento. Dice que B es 8 centímetros. B1, este es el B1. T21, el espesor de estas alas, dice que es 1 centímetro. H1, que es esta altura entre las alas, 10 centímetros. T1, que es o no sé, creo que es 1 centímetro. La longitud del elemento, esta longitud de la ménsula, 135 centímetros. Esta carga, 5.000 kilogramos, con una carga espacial. Está aplicada al espacio. Es una carga que está en el espacio, por tanto, debo iniciar descomponiendo la carga. Este es el problema. Este es el perfil, es un perfil WF, compuesta de 2 alas, una superior, inferior y un nervio central. Ahí están sus dimensiones. Para determinar, aquí nos dice en la ménsula representada en la figura, calcular los esfuerzos en los 4 puntos. Los 4 puntos están indicados por aquí. Si no los indicamos, ¿dónde queremos determinar los esfuerzos? Podría ser en algún punto de la sección. 1, 2, 3, 4. Nosotros elegimos si no está indicado. Y si está indicado los puntos, obedecemos a los puntos que están indicados en el problema. Entonces, en la solución del problema, primeramente vamos a generar en este esquema, vamos a poner unos ejes referenciales que nos permitan determinar el centroide. En algunos casos, la determinación del centroide puede ser innecesario, especialmente si la figura es simétrica con alguno de los ejes, lo cual nos permite determinar en una inspección visual por simetría la posición de del centroide. En caso de que no sea posible, habrá que plantear unos ejes referenciales de tal manera que toda la figura quede en un primer cuadrante y determinemos el centroide, y en el centroide le apliquemos los ejes centroidales X y Z, que deben ser principales. Si no son principales, deberemos rotar para convertir en ejes centroidales y principales. Entonces me voy a la siguiente diapositiva para mostrarles lo que acabo de mencionarles. Ahí tenemos la figura, el perfil. Le pongo referencia en este punto por conveniencia, de tal forma que toda la figura quede en un primer cuadrante. Una vez que he colocado esta referencia, determino el centroide. Como es una figura que está compuesta de un rectángulo, otro rectángulo, descompongo esta figura BWF en un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo, 3 rectángulos. Entonces es una figura compuesta de 3 figuras simples. Para eso le puedo aplicar Steiner o el método de los ejes paralelos, y digo, la distancia de la posición del eje del centroide en el eje U
en esta distancia va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada uno de estos elementos discretizados por sus distancias del eje vertical al centroide de cada elemento. Y eso dividido entre la sumatoria de toda el área de la sección. Eso dice que nos da 4. Esto tenía un valor, su base, por su altura, tenemos el área, y por la distancia de aquí al centroide tenemos el primer elemento, más este elemento, su base, por su altura, por la distancia de este eje al centroide, más este otro elemento, su base, su altura, área, por esta distancia de este eje vertical al centroide. Y tengo esta sumatoria. La sumatoria total, esta área más esta área más esta área, tengo total y dividido dice que me da 4. Esta es una figura doblemente simétrica. Era innecesario hacer esto, puesto que al ser una figura doblemente simétrica, su centroide en U va a estar en la mitad de esta base. Si esta base tenía 8, de aquí a 4 está el eje vertical. En la parte vertical, para el eje horizontal, también es de simetría. Estos dos elementos son iguales, este es igual. Por tanto, esta distancia UB, si quiero le aplico ejes paralelos, B sub G es igual sumatoria de áreas por B sobre sumatoria de áreas y me da 6. Por otra parte, le sumo este espesor más esta altura y más este espesor y le divido entre 2 y debe ser igual a esto por simetría. Puedo no necesitar. Entonces ya tengo el centroide o calculado o definido por una inspección visual. Una vez que determine esta posición del centroide, coloco a esas distancias en U y en B el centroide, y en este centroide coloco los ejes centroidales. Estoy llamando Y al eje vertical en este problema, Z al eje horizontal transversal y X estoy llamando al eje longitudinal de la figura. Entonces, el siguiente paso es que encuentre las características geométricas. Para la parte de determinación de los esfuerzos por carga axial necesito el área. Entonces puedo empezar determinando el área de esta figura. El área es base por altura más base por altura y más base por altura. Esa área es 26. Pueden verificar, tienen los valores de estos elementos. Aquí podemos ver para... Aquí pueden ustedes fijarse o copiarse estos valores. Dice que el B1, que es la base del ala del perfil WF, es de 8 centímetros. El espesor T2, que es el del nervio, es de 1 centímetro. T1 es de 1 centímetro, que es el espesor de las alas. La longitud del elemento es igual a 135 centímetros. La carga dice que es igual a 5.000 kilogramos. Su pendiente de la carga en Z igual a 3, en Y igual a 5 y en X igual a 4. Los ejes referenciales hay que tener en cuenta. Para el problema estamos suponiendo el eje horizontal como Z, el eje vertical como Y y el eje longitudinal como X. Debemos referirnos a ese eje. Por otra parte, la altura del elemento H1 es igual a 10 centímetros. Con esa información, nosotros podemos volver aquí y determinar aquí, y podemos determinar todos estos elementos poniéndole. Por ejemplo, para este. Primer área, estito.
esa base para nosotros es 8. Entonces, 8 por su altura, este espesorcito es T1 por 1, su área. Por la distancia de este eje al centroide de esta área. Esa distancia hasta aquí es, si esto es 8, es un rectángulo, su centroide está a la mitad, esto es 4 por 4. Más esta área. Este espesor, este 2, es 1 centímetro. Por esta altura que es H1. H1 para nosotros es 10 por 10. Y por la distancia de este eje a este centroide, esto es 4 por 4. Más este elemento, su área es B1, 8 por su espesor 1 y por la distancia de este eje de flexión al centroide, que es 4. Hacen operaciones y van a tomar un valor. El área de la sección, área del perfil, es igual a esta base por esta altura, 8 por 1, más 1 por 10 y más 8 por 1 la base inferior. Y entonces con eso ya pueden verificar este valor. Por favor, verifiquen y avísenme si tienen algún problema, si sale ese valor o no sale. Para las inercias, mientras saquen. En las inercias tenemos IZ, IE y la inercia IZY, que es el producto de inercia. Para la inercia IX o IZ, con respecto a este eje horizontal, una vez que hemos colocado estos excentroidales, es el eje Z, el eje Y y el eje X. Con respecto a este eje, aquí tenemos la ecuación, IZ es igual a la sumatoria de la inercia del elemento discretizado con respecto a su eje local Z, de este elementito. Su eje local Z pasa por su centroide, así es. Con ese eje, para este. Base B1 por T1 al cubo sobre 12. Eso es esto. Más el área. B1 por T1 y por la distancia de este eje, de estos excentroidales al punto en forma perpendicular. Estoy sacando con respecto al eje Z, la distancia va a ser de aquí a aquí. Esto es 5 y esto era 1, 5.5 al cuadrado, más de este. Su base es 1, su eje local Z coincide con este eje, 1 por 10 al cubo sobre 12, más 1 por 10 por, al ser coincidente este eje con el eje de este elemento, no tiene brazo, por tanto multiplica por 0 y solo nos va a quedar 1 por 10 al cubo sobre 12, más este otro elemento. Y tenemos que el valor de la inercia en Z es igual a 568,67 centímetros a la cuarta. Ahí tenemos la inercia, área. Para la inercia en Y, con el eje Y hemos llamado el vertical, es el eje Y. Entonces, las bases siempre son las aristas paralelas al eje con el que estamos determinando. Si estoy determinando la inercia con respecto al eje Y, sus bases deben ser paralelas al eje Y. Entonces digo, la inercia en Y va a ser igual a la sumatoria de las áreas discretizadas del conjunto del elemento, de este elementito con respecto a este eje Y, de este elemento. Su base ahora es esto y su altura es esto. Base T1 por B1 al cubo sobre 12,
más T1 por B1 y por la distancia de este eje al centroide del elemento, que coincide con este centroide, el centroide de este elemento. Por tanto, es 0. Más de este elemento, su base ahora es esto, H1 por T2 al cubo sobre 12, más el área, T2 por H1, y otra vez el eje, este eje es coincidente, por tanto su brazo es 0 por 0 al cuadrado, esta parte, más de este otro elemento similar a este, y hacemos operaciones y nos va a dar que la inercia respecto a este eje es 0, que es, perdón, 555,5. ¿Algo hasta aquí que quieran ustedes sugerir, preguntar? ¿Están verificando? ¿Están haciendo operaciones? No les escucho a ninguno de ustedes participar ni decir si están verificando lo que estamos haciendo. A ver, ¿qué dicen? Ya. Nel dice que están en proceso. Fabricio, los centros sí salen lo mismo. Las inercias. Más las inercias, por favor. Si hay alguna duda, me dicen para que podamos despejar sus dudas correspondientes. Sí salen, Inge, las inercias. Perfecto. Entonces proseguimos. El producto de inercias y xz es igual a la integral del área de la figura, de la sumatoria de las áreas, esta área, por sus distancias de este eje centroidal al centroide de este elemento, en X, en Z y en Y, más el área de este elemento por sus distancias del centroide del conjunto del elemento al centroide de este elemento, más el área de este elemento por las distancias de este centroide del conjunto al centroide de este elemento, en Z y Y. Ahora, al ser una figura simétrica, al tener este centroide, vamos a ver que las distancias al centroide en X, por ejemplo, para este elemento es 0, para este, porque coincide con el centroide de este elemento, el centroide. En Y sí tiene un valor, pero 0 por cualquier valor me va a dar 0. Para este, en X sigue siendo 0 y me va a dar 0. Este también su centroide es coincidente en Z y me va a dar también 0. De ahí va a salir este 0. El producto de inercias es 0, 0. Este producto de inercias, cuando la figura es simplemente simétrica o doblemente simétrica, el producto de inercias va a dar 0. El producto de inercias es una condición, una característica geométrica que nos dice que los ejes centroidales son principales. Dice que los ejes centroidales son principales cuando son ejes de simetría. Si uno de los ejes es de simetría, este eje Z, por ejemplo, si es de simetría, quiere decir que es principal. Su perpendicular aplicado en ese centroide también resulta siendo principal, aunque no fuera de simetría. Pero en este caso particular, los dos son de simetría, ¿no? Entonces, con que sea uno de ellos de simetría, ese eje es principal. Y su perpendicular a ese también es perpendicular.
Entonces, esta teoría que estamos desarrollando es cuando estos ejes sean principales. Si estos ejes no fueran principales o el producto de inercia no diera cero, esta característica nos dice que cuando el producto de inercias es igual a cero, los ejes son centroidales y principales. Debe cumplir esa condición. Si no cumple, deberán rotar estos ejes para aplicarle esta teoría, con los ejes rotados. Entonces, en este caso particular nos da cero. Estos ejes son de simetría, por tanto son principales y le podemos aplicar en forma directa. El siguiente paso es descomponer esta fuerza espacial en las direcciones Z, Y y X. Para eso, la descomposición de una fuerza espacial es bastante sencillo si le aplico los cosenos directores. Para eso determino el factor de distribución que es igual a la raíz cuadrada de la suma de las pendientes al cuadrado. Aquí teníamos la pendiente en Z, que era 3, entonces aquí 3 al cuadrado, en Y era 5 más 5 al cuadrado, en Z era 4 más 4 al cuadrado. Raíz de eso me dice 707. Dice este factor de distribución es 707. Ahora, los cosenos directores dicen que el alfa es el ángulo entre la horizontal en Z, en este caso particular, con la carga. Entonces le puedo aplicar este Z, que es el valor de 3 sobre 707 me da este valor. Multiplicado por P es 5000. 3 sobre 707 por 5000 me da esta cantidad. Dice que esta PZ tiene este valor, está en esta dirección. PY en esta dirección, digo, PY va a ser igual a esta YP sobre FD por P. Entonces, esta YP para nosotros es 5. 5 sobre 705 por 5000 me da este valor. ¿No? Ya tengo descompuestas en Z, en Y, este es en X es con esta. Esta pendiente, que es 4 sobre 707 por P, que me da esto. Esta es la fuerza en esta dirección X. Esta es la fuerza en y esta es la fuerza en Z. Nos dan positivos. Los sentidos positivos de las cargas vamos a asumir en el sentido de los X positivos. Ahí. Si alguno fuera negativo, debe ser contrario a la dirección de los ejes positivos. Ya tenemos las tres cargas descompuestas. Ahora, el siguiente paso es determinar dónde se generan los máximos esfuerzos en la sección. Cuando nos piden los esfuerzos máximos en la sección, debemos identificar dónde se va a generar de las condiciones de la viga el esfuerzo. Si nosotros nos vamos a la viga inicial, al ejercicio, al problema, aquí, esta es la viga. Este es el único sistema de apoyo que tiene. Es una ménsula. Por tanto, al ser este el único apoyo, aquí se va a dar, en esta sección se va a dar los máximos esfuerzos. Entonces, debo determinar, debo trasladar esos descompuestos a este punto o generar con estas cargas el efecto de las cargas axiales en el perfil, en Y, en Z, en Y, en X, más el efecto del momento que genera al punto de máximo esfuerzo. Esta es la sección de máximo esfuerzo, entonces debo generar en esta sección. En esta sección elijo aquí los puntos, aquí no están determinados, pero más adelante seguramente vamos a poder ver. Entonces les vamos a mostrar la siguiente gráfica, en la que vamos a ver este comportamiento.
Ahí tenemos la gráfica correspondiente. Entonces, para generar el esfuerzo máximo aquí, lo que estoy haciendo es aplicarle vectorial. Tengo las fuerzas en este extremo para determinar el momento con Z en Y y aquí le voy a aplicar vectorial. Y digo, el momento resultante en este punto va a ser al vector desplazamiento de aquí a este punto, ¿no?, por el vector fuerza de este punto. Eso le voy a aplicar. Aquí está. Momento en A, aquí va a ser el vector desplazamiento de A a B, por el vector fuerza aquí. Entonces escribo los vectores, ¿no? Tanto las coordenadas del punto A y del punto B tenemos. En el punto B, aquí está, este punto. En Z dice que es 4, en Y es 6, y en X es esta distancia, 135. Aquí en X es igual 4, en Y es igual 6, es el mismo perfil, pero en Z es 0, porque estoy en el origen, estoy tomando aquí los X, Y, Z. Entonces tengo, a partir de eso puedo encontrar que el vector desplazamiento de aquí a aquí es igual estas coordenadas menos las coordenadas de este punto. Digo, en X, 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. 135 menos 0, 135. Ya tengo este vector. El vector este P para nosotros, ya descompusimos en la página anterior, en la anterior diapositiva, las cargas P, Z, PY, PX. Entonces, con esas cargas compongo este vector. Y luego le aplico, aquí reemplazo este vector desplazamiento por vector fuerza, planteo el determinante, hago las operaciones y voy a tener los momentos. Entonces me va a generar este vector momento, estas operaciones. Voy a tener 47.736,46 negativo en X. Su componente escalar en X de este vector momento es el momento en Z. Z estoy suponiendo el horizontal. Este componente en Y escalar del vector momento es su momento en Y con su signo. Es el momento en Z menos 47.736,45. Este momento en Y más 381.894,75 kilogramos centímetros. En Z es 0, no tengo momento en Z. Entonces puedo ya representar ese comportamiento en esta gráfica. Aquí tengo el momento en Z. El momento en Z es negativo. Para esto, para colocar aquí los momentos, voy a representar con un segmento de recta de doble punta. Ahora, el sentido de la doble punta me va a dar el signo. ¿Qué hago? Cuando el eje positivo es este, en Z, el eje positivo. Para determinar la acción del momento positivo, usamos la regla de la mano derecha. El dedo gordo apuntamos en esta dirección y luego giramos en el sentido de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha y girará en este sentido, así. Ese es el positivo. Pero este es negativo, entonces agarro, si es negativo debe tener la punta al otro lado, ¿no? El positivo viene a este lado, la punta al otro lado. Y el giro, el dedo gordo apunta en este lado de la punta y va a girar en el otro sentido, negativo. Ahí está. Por eso está en esta dirección. Para el momento en Y, el momento en Y es positivo, el eje positivo es este hacia arriba. Por tanto, en este coloco
la doble punta al momento, en el sentido positivo, el dedo gordo en esta dirección y giro así, positivo, momento positivo. Entonces ya he trasladado estas fuerzas en forma paralela a este punto. Este punto ya tengo esta sección que está en el punto de apoyo, ya tengo tanto las cargas como los momentos en el sector. Entonces a partir de aquí ya tengo los momentos y las cargas y empiezo a aplicarle. Aquí están los puntos a los que estamos refiriendo. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Los puntos en los que queremos determinar. ¿Qué debo hacer? Para el punto 1, esfuerzo en la dirección X, en esta dirección, en el punto 1, aquí. Debido a la carga PX sobre A. Esta es la carga longitudinal, esta. Es positiva. Entonces decimos, le aplicamos la carga, ya descompusimos, tenía un valor. Esa carga dividimos en el área, más, porque es positivo. Esto va a este lado, más tracción positiva. En este punto, esta carga, al ser axial, tracciona en toda la sección. Por tanto, es más. El momento en Z, este momento hace esta operación, está comprimiendo este punto, por tanto negativo. Esto hace así. Tracciona todo lo que abajo y comprime aquí arriba. El punto 1 está arriba. Compresión, menos. El momento en Z, ahí está, momento en Z. No se coloca el momento con signo, en valor absoluto. Este signo nos ha dado para colocar aquí en la gráfica el sentido negativo del momento. Una vez que estoy actuando sobre esta figura, ya no tomo en cuenta este signo. Entonces viene menos porque genera compresión aquí sobre este momento, sobre la inercia con respecto a este eje y la distancia de este eje al punto, estito, de aquí. Y1. Ese Y1 para nosotros es 6. Esto era 10 y esto es 1. Entonces la mitad de 5 más 1 es 6. 6. Más debido a este momento. Este momento genera una tracción en este punto. Jala, hace esta operación. De aquí a este lado. Entonces tracciona este punto. Como tracciona, entonces más tracción. ¿Quién? El momento en Y sobre su inercia con respecto a este eje Y y por la distancia de este eje a ese punto, que es el Z1. Z1 para nosotros esto es 4. Perdón, esto es 8 y de aquí al centroide, del centroide aquí es 4. Entonces, por 4. Hacemos operaciones y me da el valor en el punto 1. Y eso hago para el punto 2, para el punto 3 y para el punto 4. En cada caso, debo determinar qué tipo de esfuerzo me genera los momentos y las cargas correspondientes para el problema. Adicionalmente, en este esfuerzo hay estas cargas en la dirección Z y Y que generan esfuerzos de corte. No vamos a considerar, no es que no hay un esfuerzo de corte en Z y hay un esfuerzo de corte en Y. No vamos a considerar el corte porque hemos indicado que nosotros en este tema vamos a ver esfuerzos combinados, flexotracciones o flexocompresiones. Corte ya hicieron con flexión ustedes en resumen, entonces no vamos a ver esa parte. Y eso le aplico para el punto 2, punto 3, punto 4. Ahora ustedes saquen estos valores y verifiquen. Si tienen alguna duda, me dicen.
están haciendo, ¿no? Determinando los esfuerzos en los 4 puntos. Sí, Inge.
Ya, adelante, seguí dándole, Samuel. Anthony Johan, ¿cuánto te ha salido en el punto 3 o 4? ¿Han verificado los valores en el punto 1? ¿Todos han sacado este valor? Sí, Inge. El 2. Igual, Inge. Está bien. Sí, sí. ¿Y el 3 ya me pueden dar? No, todavía. Está en proceso, Inge. El 3 menos 2137,48, Inge. A ver, de nuevo. Menos 2137,48 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el 3. ¿En el 4 ya has sacado? Está en proceso, Inge. Listo. A ver, vamos a ver. Inge, en el 4 sale